estudio en dos grandes regiones, ¿verdad? Una zona de la corteza y otra de la médula interna. La zona de la corteza es donde se van a situar todos los folículos. En el desarrollo embrionario temprano, recuerden ustedes que, bueno, no los folículos se sitúan ahí se sitúan los ovocitos y posteriormente ahí se forman los folículos, ahora sí, ¿verdad? De tal manera que entonces en la zona de la corteza vamos a encontrar a los folículos primordiales. Los folículos primordiales, recuerden ustedes que se formaron durante la vida fetal y en la transición hacia la vida extraembrionaria. Para ese momento ya se tuvieron que haber formado todos y cada uno de los folículos primordiales. Al interior de los folículos primordiales, hay que recordar, se encuentra el ovocito, que es el gameto femenino, y está rodeado por una capa de células planas, todavía indiferenciadas, que posteriormente se van a diferenciar hacia células de la granulosa, que ya van a ser células cuboides, secretoras. Cuando están como tal folículos primordiales, todavía no tienen presente las células de la teca, tanto interna como externa. Recuerden ustedes que las células de la teca interna y externa, ambas líneas celulares se encuentran por fuera del folículo. Lo que está delimitando el folículo, recuerden ustedes, es una membrana basal. Una vez que ya están los folículos primordiales, una vez que nace la hembra, también hay que tomar en cuenta que esos folículos primordiales inician su crecimiento generalmente de manera espontánea. Algunos, no todos, ¿verdad? Porque puede haber miles de folículos primordiales en la corteza ovárica y solamente un grupo inicia el crecimiento de manera espontánea. ¿Por qué les menciono que crecen algunos de manera espontánea? Porque como estamos hablando de que el animal apenas nació, todavía no hay un sustento hormonal como para que esos folículos que inician el crecimiento puedan continuar y finalizar el proceso de crecimiento folicular. Eso solamente lo van a lograr hasta que la hembra entre a la pubertad y empiece a ciclar el avance en el crecimiento, ¿sale? Entonces, están los folículos primordiales al momento del nacimiento, ya están todos los folículos primordiales, nace y empiezan a crecer. Inician su crecimiento de tal manera que ya sabemos nosotros que van a pasar por los diferentes estadios de desarrollo folicular, folículos primarios, secundarios, terciarios, ¿no? En ese primer inicio, ¿verdad?, del desarrollo folicular o crecimiento propiamente al inicio, si hablamos de una especie en particular, como sería el de la vaca, los folículos primordiales tienen solamente unas cuantas micras de diámetro, son microscópicos, no se alcanzan a ver a simple vista, ¿verdad? No recuerdo exactamente, pero andan rondando entre 80 y 90 micras de diámetro esos folículos primordiales. Algunos empiezan a crecer y cuando ya se pueden observar en la superficie ovárica es cuando van a tener un diámetro aproximado de 4 milímetros, tal vez un poquito más, pero ya cuando son de 4 milímetros ya son más fáciles de identificar. Entonces a esos folículos de ese diámetro para esa especie en la vaca se denominan ya folículos primarios. Para ese momento todavía no presentan antro folicular, todavía sus células de la granulosa, que antes eran planas, ya se ha diferenciado y esas mismas todavía no son demasiadas, solamente hay 2 capas o más de células de la granulosa. Conforme avanza ese crecimiento, ¿verdad?, se van formando más y más capas de las células de la granulosa. Es el momento en el cual también los folículos, ¿verdad?, se rodean de una capa de proteínas que ya habíamos mencionado, que es la llamada zona pelúcida. Entonces, a medida que van aumentando en el número de capas de células de la granulosa, cuando esas células de la granulosa empiezan a tener una secreción ya importante al interior del folículo, entonces, y ya gana más diámetro mismo, entonces ya lo podemos nosotros nombrar
como un folículo secundario, aproximadamente entre 8 y 9 milímetros para el caso de la vaca, recuerden. Más o menos a ese diámetro ya se le conoce como un folículo secundario. Sigue creciendo y dentro de ese crecimiento, si alcanzan un diámetro aproximado de 15 milímetros, ahora lo vamos a conocer como un folículo terciario o de Graf, ¿vale? Entonces, folículo terciario o de Graf. Es el momento en el cual el folículo se puede diferenciar hacia la ovulación. Si la hembra todavía no ha entrado a la pubertad, el destino de los folículos que han iniciado su crecimiento va a ser la atresia folicular, ¿vale? Una vez que la hembra entra a la pubertad y empieza el crecimiento de algunos folículos, algunos de ellos, o uno, dependiendo de la especie, recuerden que pueden ser monótocas o especies polítocas. Si es una especie monótoca, un folículo se diferencia a la ovulación, entonces sería un folículo de Graf que ya se va diferenciando hacia la ovulación y si las condiciones son pertinentes, puede ovular, ¿vale? Entonces, hasta ahí llega el crecimiento folicular. Aquellos folículos que no se han logrado diferenciar, ¿verdad? Y que ya iniciaron su crecimiento posterior a la pubertad, también se van a conocer como folículos atrésicos, ¿verdad? Ya no siguen su crecimiento y al contrario, empiezan a disminuir. Si llegaron a ser folículos primarios, pues empiezan a disminuir en tamaño, si son secundarios de igual manera, se empiezan a atresiar, ¿vale? Y bueno, solamente los folículos más aptos son los que pueden continuar con ese crecimiento folicular hasta terciario y diferenciarse hacia la ovulación. Son el tipo de folículos que podemos encontrar en la superficie o en la corteza del ovario. A grandes rasgos vamos a estar retomando, hay temas especiales para ver el desarrollo folicular y lo vamos a estar retomando, pero a grandes rasgos es lo que podemos mencionar de las estructuras foliculares que encontramos en el ovario. Ya habíamos hablado también de los cuerpos lúteos, ya hablamos del cuerpo hemorrágico, ¿vale? Continuamos con la descripción del resto del aparato reproductor. En este caso vamos a empezar con las estructuras que están cercanas a los ovarios. Entonces, cercanos a estos, podemos encontrar a los tubos uterinos, también conocidos como oviductos, ¿ya? Propiamente, el nombre va a ser tubos uterinos. Hay que recordar que los ovarios no se continúan de forma directa con el resto de los sistemas de conductos del aparato reproductor de la hembra. Caso contrario, el del macho. Recuerden que en el caso del macho, ¿verdad? Los conductos eferentes, que son los que salen del testículo, se van a proyectar hacia el epidídimo y se conectan directamente hacia el conducto epididimario. Entonces, hay una continuación de conductos a lo largo del aparato reproductor del macho. En el caso de la hembra, recordemos que hay una fragmentación de los conductos epiteliales, ¿verdad? Que van a dejar por separado y de manera individual a cada una de las células germinales que posteriormente van a pasar a formar los folículos primordiales. Entonces ahí no hay continuidad entre los conductos porque hubo una fragmentación a nivel de los ovarios. De tal manera que cuando hay una ovulación, el óvulo tiene que ser captado precisamente por los tubos uterinos, ¿de acuerdo? Entonces los tubos uterinos son un par de tubos enrollados que se extienden desde cerca de los ovarios hasta que finalmente tienen su conexión con el respectivo cuerno uterino. Así como el ovario estaba o se mantenía al interior de la cavidad abdominal sujetado por un pliegue del ligamento ancho, lo mismo va a suceder para los tubos uterinos. El ligamento ancho manda una proyección para sujetar o mantener fijo o semifijo, porque son movibles, a los tubos uterinos, y esa parte se le conoce como mesosalpinx, ¿verdad? Entonces es lo que mantiene al interior
del cavidad abdominal a los tubos uterinos, lo que está sujetando por parte de la extensión del ligamento ancho. Las funciones, una ya se las comenté, que sería las funciones del tubo uterino, ¿verdad? Sería la de la captación del óvulo posterior a que se dio la ovulación. Sería una de las funciones. Tienen varias funciones. Otra función u otras funciones sería la de servir de transporte, medio de nutrición para los respectivos gametos, tanto para el óvulo, ¿verdad? Después de la ovulación, mencioné que lo tiene que captar, lo manda al interior del tubo uterino y lo va a transportar, ¿de acuerdo? Hacia el resto de las partes del tubo uterino. Y finalmente ese óvulo, si no es fecundado, desciende hacia su respectivo cuerno uterino. Como también sirve de transporte para los espermatozoides, entonces es el lugar donde se da el encuentro entre óvulo y espermatozoide para que se pueda dar el proceso de fecundación, ¿sale? Entonces son el sitio de fertilización o fecundación, y esto generalmente se da en la zona del ámpula, de tal manera que entonces los tubos uterinos, para su estudio, los podemos subdividir en 3 grandes regiones, ¿verdad? Una de ellas, la intermedia, la zona del ámpula o ampolla, es donde principalmente o de forma natural se tiene que dar el proceso de fecundación. ¿Se puede dar la fecundación antes de la ámpula? Sí. ¿Se puede dar la fecundación poco después de la ámpula? Sí, ¿verdad? Pero generalmente para que el desarrollo embrionario tenga una mayor tasa de éxito, se tiene que dar en la zona del ámpula. ¿Se puede dar en la zona del infundíbulo? Sí. ¿Se puede dar en la zona del istmo? Sí, se puede dar la fecundación. Lo normal es que se presente en la zona del ámpula. Como se da allí el proceso de fecundación, entonces el embrioncito, una vez que es fecundado, un tiempo después, ¿verdad? 24, 48 horas, tiene que empezar con su proceso de división celular. De tal manera que a ese óvulo ya fecundado ahora lo conocemos como cigoto. Y ese cigoto empieza a dividirse y ahora ya lo conocemos como embrión. Empieza su etapa embrionaria desde que se encuentra en los tubos uterinos. Y ese embrioncito es transportado a lo largo de los tubos uterinos hasta llegar finalmente a el cuerno uterino. Si no hay fecundación, ¿verdad? El óvulo sigue su camino a través del infundíbulo, del ámpula, istmo, y desciende finalmente hasta su respectivo cuerno uterino sin mayor problema, y posteriormente es reabsorbido, ¿verdad? Sus componentes son metabolizados y son absorbidos. Se había mencionado que para el estudio de los tubos uterinos los podemos subdividir en 3 grandes regiones: la zona infundibular, la zona del ámpula y la zona del istmo. La craneal, la que está cercana a los ovarios, cuenta con una extensión que se denominan fimbrias. Las fimbrias, su principal función, ¿verdad?, es una especie de extensiones, ¿verdad?, flagelos, más o menos, imagínense eso, para captar el óvulo de una manera más eficiente cuando se da el proceso de ovulación. El óvulo o los óvulos, recuerden que podemos hablar de animales monotócos o politócos. Una vez que ya captan esas fimbrias del infundíbulo al óvulo, lo conducen hacia el interior del mismo tubo uterino, de tal manera que se sitúa a nivel del infundíbulo, y aquí tiene que recorrer entonces todo lo largo del tubo uterino respectivo. La zona del ámpula o ampolla, que les había yo mencionado, que es donde se da la fecundación de manera general. ¿Se puede dar antes? Sí. ¿Se puede dar después? Sí, sí se puede dar después. Lo normal es que suceda en la zona del ámpula.
Entonces continúa con su viaje a través de este mismo, llega a la ámpula, continúa y llega a la zona del istmo, que es la que está conectado directamente, ¿verdad? En su parte caudal, ese mismo istmo, con el respectivo cuerno uterino. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan cómo se llamaba la parte que sostenía los tubos uterinos, que es una extensión del ligamento ancho? Es mesosalpinx. Mesosalpinx. ¿Y el que sostiene al respectivo ovario? Ligamento ancho, me parece. El ligamento ancho, sí, pero cuando sujeta al ovario, ¿qué nombre toma? Todo, recuerden, todo esto es ligamento ancho, pero tiene un nombre en particular dependiendo a la zona que esté sujetando del aparato reproductor. Ya dijo que mesosalpinx para los tubos uterinos y la proyección que va hacia los ovarios. Se llama mesovario. Mesovario, muy bien. Entonces, ya tienen ahí el complemento de lo que llevamos, del ligamento ancho. Los tubos uterinos, en un corte, ¿verdad?, de su pared, podemos encontrar tres principales partes. Tiene más, pero las principales serían la serosa, la muscular y la mucosa. La externa es, gracias señorita, la externa sería la serosa, que es a donde se está sujetando el mesosalpinx, ¿de acuerdo? Internamente podemos observar una muscular, ¿verán? Aquí se encuentra la parte muscular, ¿vale? La parte de la serosa, inclusive aquí vean que hay una submuscular, ¿ya? Pero las dos principales, serosa, muscular, y la parte interna, la que da hacia la luz del conducto, es la mucosa, que en este caso contiene pliegues longitudinales. Todos estos son plieguecitos, y dentro de esos plieguecitos existen células, que generalmente en la zona del infundíbulo, ¿verdad?, donde ya está internamente, y en la zona del ámpula, va a contar con una gran cantidad de células ciliadas, ¿de acuerdo? Esas células ciliadas van a cumplir con la función de hacer una especie de barrido, ¿verdad?, para transportar a los gametos. Recuerden ustedes que los óvulos no tienen un movimiento propio, ¿verdad? Son inertes, de tal manera que tienen que ser transportados, y ese transporte se facilita por la presencia de cilios en la mucosa. Aparte, hay células allí que son secretoras de moco, caliciformes, ¿verdad? Secretan ese moco, y ese mismo moco, también por arrastre, también ayuda al transporte de los gametos, aquí a este nivel principalmente del óvulo, ¿de acuerdo? En esta región, ¿verdad?, de la zona de la ámpula, es como se alcanza a ver así las células ciliadas, ¿verdad?, que encontramos a nivel principalmente del infundíbulo y del ámpula. A medida que se va avanzando hacia el respectivo cuerno uterino, las células ciliadas también van disminuyendo, ¿de acuerdo? Y bueno, no está aquí, pero ahorita a ver si viene otra diapositiva. Lo que les quería comentar es que en la zona del istmo, recuerden ustedes que hay tres zonas, ¿verdad? Infundíbulo, ampolla e istmo, ¿sale? En todas estas regiones, la última, es esta la que estaba yo buscando, la última, que sería la del istmo, tiene menos pliegues longitudinales, y la luz del conducto es más estrecha, ¿de acuerdo? Aquí la luz del conducto en la zona del ámpula, si se dan ustedes cuenta, es más amplia, ¿verdad? Tiene una gran cantidad de pliegues, se explica porque ayuda mucho al transporte del gameto. Aquí en esta, aunque también sirve para el transporte,
pero tiene una razón de ser porque es más estrecha. ¿Alguno tiene una idea? Vamos a ver en la parte de fecundación, pero ¿alguno tiene una idea de por qué será más estrecha en esta zona? Acá. Para el paso de los espermatozoides, que eso no pasen tantos, digamos. Para lo último ya no lo escuché, joven. Para que no pasen tantos espermatozoides, ¿Por qué no tienen que pasar tantos? pues porque nada más uno va a fecundar. Ok, sí, tiene usted, si lo hizo por deducción, si lo leyó, está bien. Es muy estrecho, donde se dice que inclusive solamente permite el paso de los espermatozoides uno a la vez, ¿verdad? En filita. Y precisamente porque el aparato reproductor de la hembra tiene varios lugares de almacenamiento para los espermatozoides y a la vez también les sirve como un proceso de selección para los espermatozoides, aquellos que están dañados, que están envejecidos, que han iniciado con su proceso de capacitación demasiado temprano, antes de que esté el óvulo, ya no se les permita su paso y no sean los que vayan a fecundar al óvulo, ¿no? Entonces funciona como una especie de selección de los espermatozoides, evitando precisamente que lleguen una gran cantidad de espermatozoides que a lo mejor no estén totalmente aptos para poder fecundar a el óvulo o a los óvulos, dependiendo de la especie. Bien, gracias. Ahí lo puede poner dentro de su chat para tomarle captura de su participación. Entre el mesovario y el mesosalpinx, ¿verdad? Esto que estamos viendo acá, una toma lateral, todo esto, es el ligamento ancho, ¿vale? Todo esto es el ligamento ancho y en ese ligamento ancho que deriva hacia el mesovario y el otro hacia el mesosalpinx, uno mesovario, dos mesosalpinx, se forma una abertura, ¿verdad? Que está aquí nombrado con el número 5. La flecha señala la entrada a la bolsa ovárica. Esto nos está denotando que este espacio es una comunicación que quedó en ese proceso de la formación de la bolsa ovárica. La bolsa ovárica está envolviendo en su totalidad al ovario, ¿de acuerdo? Sin embargo, queda un espacio pequeño donde, en situaciones a lo mejor poco comunes, los ovocitos, si no pueden ser óvulos, no pueden ser captados de una manera eficiente por el infundíbulo del tubo uterino, descienden hacia cavidad abdominal. Pueden quedarse dentro de la bolsa ovárica o pueden caer a cavidad abdominal. Si son óvulos, no pasa nada. Lo único que va a suceder es que ese óvulo va a envejecer, ¿verdad? Se va a metabolizar y sus componentes van a ser absorbidos. No hay mayor problema. Pero pueden suceder situaciones anómalas, ¿verdad? Poco comunes, como lo que les había yo mencionado hace un momento, de que si se puede dar la fecundación en otra zona que no sea la de la ámpula, sí se puede dar. Puede dar en el istmo, que recuerden ustedes que es lo que está más cercano al cuerno uterino, o se puede dar en el infundíbulo, o inclusive la fecundación, todavía mucho menos común, ¿verdad? Se puede dar sobre la superficie del ovario, que no haya sido captado de una forma muy eficiente el óvulo y que haya sido susceptible de que haya habido una fecundación. Es muy poco probable, ¿verdad? Porque no son
ese lugar no está brindando las condiciones necesarias para la sobrevivencia de ambos gametos, tanto el óvulo como los espermatozoides. Pero, ya conocen ustedes, en biología no está todo escrito, ¿verdad? No, exactamente no sucede lo que nosotros estamos pensando o lo que conocemos. Entonces puede haber algunas situaciones en las cuales se dé la fecundación sobre la superficie del ovario. Puede haber otras ocasiones en las que esa fecundación, ese embrioncito, ahora ya llamado embrión, pueda caer a través de esta apertura, ¿verdad? Y llegue entonces a alguna parte, el embrión, alguna parte de la cavidad abdominal. ¿Puede continuar con su crecimiento el embrión? Sí. ¿Qué tanto? No se sabe. Generalmente el embrioncito en esas situaciones lo que va a suceder es que va a morir algún tiempo después. Pueden ser horas, pueden ser tal vez días, porque no encuentra